Si supieran lo común que son los errores que cometen a veces todos nuestros paisanos que viven en Estados Unidos o inclusive norteamericanos, que al tratar de ingresar de Estados Unidos a México, por desconocimiento de la ley, porque se les olvidó que las traían, o por cualquier causa que ustedes digan, ingresan droga de Estados Unidos a México, y eso es un delito, y en muchos casos un delito grave conforme a la legislación penal mexicana. Este video va dirigido precisamente a estas personas que cometen estos errores. Sin embargo, también va a servir toda esta información para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional y cometa algún delito establecido en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal, todos enfocados en delitos contra la salud por poseer, comerciar, suministrar o cometer cualquier delito por los narcóticos señalados en la ley. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir esta plática? Primero que nada vamos a hablar sobre los delitos en materia de narcomenudeo. Para que entiendan qué es el narcomenudeo, regularmente es cometer alguno de los delitos que establece una tablita que aparece en la Ley General de Salud, que es en el artículo 479. Aquí lo vamos a poner ahorita en este video, y que se posea o que se tenga cantidades menores a lo que establece esta tabla multiplicado por 1000. Es decir, las cantidades que ahorita voy a establecer en este momento, mientras las cantidades no superen la multiplicación de esta cantidad por 1000, vamos a poder ser procesados o se va a investigar. El Ministerio Público, en estos casos del Fuero Común, regularmente va a investigar por delito por narcomenudeo. Y antes de hablar de los delitos, vamos a establecer esta tabla en este video y vamos a hacer una plática de esta misma para que sepan en qué casos vamos a estar hablando de narcomenudeo. Y estoy agarrando ahorita el celular porque vamos a tener que hacer cuentas en la calculadora. Bien, ¿qué dice esta tabla? Del artículo 479, tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato. Bien, te habla de narcótico, como pueden ver en la tabla, y vamos a hacer una sumatoria para ver hasta qué cantidad va a ser investigado por narcomenudeo. Vamos con el primer punto. Opio, dice 2 gramos, 2 por 1000, estamos hablando que son 2000 gramos, es decir, 2 kilos. Se va a poder tener hasta 2 kilos de opio para efectos de ser investigado por narcomenudeo. Es decir, si se tiene o si se encuentra la persona con más de 2 kilogramos de opio, va a tener que ser juzgado ya por los delitos contra la salud que se encuentran establecidos en el Código Penal Federal, y ahí sí, la calificativa es más grave, las penalidades son más graves y viene aparejada prisión preventiva de manera oficiosa. Bien, vamos con el segundo punto. Diacetilmorfina, o mejor conocida como heroína. Ahí son 50 miligramos. 50 miligramos por 1000. Hasta 50 gramos. Si se cuentan hasta 50 gramos, se va a poder investigar por narcomenudeo. Bien. Número 3. Este es bien importante porque esta sí es una droga que es legal si no en todo Estados Unidos, en la mayoría de los estados, que es precisamente la cannabis sativa, indica o marihuana. El consumo personal en México para la marihuana es de 5 gramos. Pero si ustedes poseen 5 gramos por 1000, 5000 gramos, si contienen más de 5000 gramos, van a tener que ser investigados por delito grave contra la salud. Si tienen menos de 5000 gramos, van a ser investigados por narcomenudeo. Cocaína, 500 miligramos. 500 miligramos por 1000. Ya hagan ustedes la multiplicación. Si ustedes poseen más de esta cantidad, van a ser juzgados por delitos más graves. Si poseen de 500 miligramos por 1000 o menos, van a ser investigados por narcomenudeo. Lisergida, también conocida como LSD, una droga muy utilizada allá en los tiempos de los hippies. En este caso son 0.015 miligramos. Entonces hay que multiplicar 0.015 miligramos por 1000. Si tienes esa cantidad o menos, vas a ser investigado por narcomenudeo. Si no, pues va a haber otro problema. Bien, vamos con los siguientes narcóticos. El conocido como MDA
o el nombre, o sea, el químico es metilendioxianfetamina. De esta sustancia, de este narcótico, el consumo personal es de 40 miligramos. Si esto lo multiplicas por 1000 y tú posees ese resultado o menos, vas a ser castigado, vas a ser procesado por narcomenudeo. Ahora bien, el otro narcótico, MDMA, también conocido como DL34 ahí se llama metilendioxi en dimetilfeniletilamina. Ahí se llama este narcótico, igualmente 40 miligramos hasta por 1000 para ser procesado por narcomenudeo. Y la última, pues la metanfetamina, igual 40 miligramos. ¿Ok? Estos son los narcóticos que establece la tabla de la Ley General de Salud. Esta explicación la hago para que ustedes puedan tener mayor entendimiento de cada uno de los artículos que establece la Ley General de Salud y los delitos en materia de narcomenudeo. Bien, vamos con el primero. 475. Número 1. Se impondrá de 4 a 8 años de prisión al que sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente. ¿Ok? No importa que los regales, si los estás comerciando o suministrando, todos los narcóticos previstos en la tabla, en cualquiera de los narcóticos que establecí y señalé en la tabla previamente señalada, si tú comercias o los suministras, en la cantidad evidentemente inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 cada uno de estos puntos, vas a ser candidato a que te puedan plantear una sentencia desde 4 hasta 8 años de prisión. Recuerden que en el Estado mexicano es prioridad de la política pública en materia de procuración de justicia tratar de castigar y tratar de investigar a todas las personas que realicen ese tipo de delitos en contra de la salud. Bien, entonces es bien importante que lo sepan, muy encaminado este delito para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional. Bien, y este delito también establece un agravante. Para quien, además de comerciar o suministrar estos narcóticos establecidos en la tabla, si esta conducta es cometida por un servidor público encargado de prevenir, denunciar o investigar este tipo de acciones, se puede castigar hasta el doble. ¿Y quiénes son estas personas encargadas de investigar? Vamos pensando en el Ministerio Público encargado de investigar delitos en contra de la salud. Si esta persona realiza esta acción, se le va a castigar el doble. ¿Por qué? Pues evidentemente la ley establece esta agravante porque quien se supone que debería ayudar a erradicar estas acciones, pues en realidad está contribuyendo a que se sigan haciendo. Entonces por eso es que la ley penal castiga y la ley penal señala esta agravante, ¿no? También existe otra agravante hasta con la mitad de las penas señaladas, que es precisamente que se cometen centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión. Y fracción tercera, la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal encargado de la salud, doctores, etcétera. Personas que realicen este tipo de acciones o que apoyen a este tipo de causas también van a ser castigados con un agravante de hasta la mitad de la pena señalada por el comercio y el suministro. Esto es en relación al primer delito establecido en la Ley General de Salud para narcomenudeo. Bien, ahora vamos con el segundo delito establecido en la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo. Y es un delito muy similar al que acabamos de mencionar, pero hay una pequeña particularidad muy enfocada en la carga de la prueba que el fiscal del Ministerio Público tiene que acreditar. Y es precisamente lo siguiente: el artículo 476 de la Ley General de Salud pretende castigar desde 3 hasta 6 años a cualquier persona que posea cualquier narcótico establecido en la tabla, como ya lo mencioné, en una cantidad igual o inferior a 1000 veces la multiplicación que resulte de las cantidades previstas en esa tabla, siempre y cuando esa posesión de narcótico sea con finalidades de comercio o suministro aún gratuitamente. Usted va a decir, ¿y cuál es la diferencia? Porque en el otro castiga el comercio y el suministro. Bueno, acá lo que se castiga es la posesión con fines de comercio y suministro. Y este es un tema técnico que el fiscal del Ministerio Público va a tener que acreditar, porque acá en los puntos que establece el artículo anterior tiene que haber elementos, pruebas
en donde se haya establecido el comercio o el suministro. Es decir, si están comerciando, tiene que haber información en donde se acredite que hubo una compra-venta, que hubo un ingreso por parte de la persona que vendía el narcótico, etc. Entonces ahí se acredita el comercio y por eso es más grave. Pero por acá, cuando haya posesión con fines de comercio, lo que se va a tener que acreditar, pues por un lado la posesión y tener también datos de prueba que justifiquen que lo que se pretendía era comerciar. Y hay algunas leyes alternas o leyes que no son precisamente penales que establecen también que debe entenderse por comercio. También lo establece la Ley General de Salud y algunas otras leyes, pero regularmente esta presunción se acredita a veces cuando se contiene bastante tipo de narcóticos. Todo ese tipo de cosas que entienden que se pretende vender ese narcótico. Entonces, pero pues no se está acreditando prácticamente el comercio porque se tiene que acreditar esa compraventa. Y bueno, vámonos con el artículo 3. Este sí puede aplicar para cualquier persona que venga de Estados Unidos, que viaje regularmente a México. El artículo 477 se establece una pena menor, que es de 10 meses a 3 años a quien posea alguno de los narcóticos que ya se estableció en la tabla en cantidad inferior o igual a 1000 veces multiplicado lo que establece esa cantidad en la tabla, siempre y cuando no puede establecerse que la posesión se quiere realizar para fines de comercio o suministro. Es la posesión simple. Quien tenga la posesión de estos narcóticos y no se le puede acreditar que es para comercio o para suministro, se va a castigar con 10 meses a 3 años de prisión. Este es un delito ya no tan grave, un delito que puede resolverse pues, sin tantos problemas, que puedes tener un proyecto de vida si eres acusado por este tipo de delitos. Pero recuerden, si se excede las 1000 veces la cantidad que establece la tabla, ahí ya todo se dispara y se convierten en penalidades mucho más grandes. Ahora vamos a hablar ya sobre los delitos contra la salud, ya no narcomenudeo, sino ya delitos graves establecidos por el Código Penal Federal en materia de narcóticos. Bien, y vamos a empezar primeramente también con lo que establecen las tablas. Primero hablamos de unas tablas en materia de delitos de narcomenudeo. Ahora vamos a hablar de otras tablas utilizadas para estos delitos contra la salud más graves. Primero vamos a hablar sobre ellas. ¿Qué dice la ley? Para el efecto de este capítulo son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en el artículo 237, 245, fracciones 1, 2 y 3 y 248 de la Ley General de Salud. Bien, esto lo establece el artículo 193 del Código Penal Federal. ¿Y qué es lo que dice el artículo, primeramente, el 237 de la Ley General de Salud? Queda prohibido en territorio nacional respecto de las siguientes sustancias y vegetales: el opio preparado, prohibido; para fumar, diacetilmorfina o heroína, prohibida, ya se la sabe; susales o preparados, prohibido; papaver somniferum o adormidera, prohibido; papaver bacteatum y eritroxilón novogratense o coca, ya se la saben, prohibido en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el artículo 234 cuando se consideren que pueden ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que a su juicio no originen dependencia. Estos puntos o estas sustancias son prohibidas y son castigadas por el Código Penal Federal. Y luego menciona unas tablas que son muchas sustancias, por lo cual solamente las vamos a proyectar en este momento en el video para que ustedes puedan leerlos con calma. Bien, primero que nada, pues las establecidas en el artículo 245, fracción primera de la Ley General de Salud.
en su momento, pónganle pausa aquí en el video si quieren ustedes analizar a detalle. Todas estas sustancias son sustancias prohibidas. Recuerden que todo esto es siempre y cuando no se tenga el permiso establecido por la autoridad competente. Pues que en realidad todas estas sustancias, pues evidentemente a veces las tienen los laboratorios, inclusive hasta los doctores para efectos de prescribir, pero quienes los usan como narcóticos para afectar su salud pública o la de terceros, si las venden o los comercian, las producen, pues evidentemente ahí es donde se da el delito, ¿no? Y son las más graves porque son las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública. Es decir, quien las consume sin tener una prescripción, que en realidad no las necesita y que las utilizan como narcóticos. Y lo estableció en el artículo 248 también. Ahora bien, para que sepan, como lo señalamos en relación a los delitos de materia de narcomenudeo, estas son las sustancias que son prohibidas por la ley penal mexicana. No hay excusa. Tiene que ser expedido por la autoridad competente nacional, no por la autoridad competente estadounidense. Ahora vamos con el primero de los delitos. El artículo 194 del Código Penal Federal castiga desde 10 hasta 25 años de prisión. Y es bastante esto, de 10 a 25 a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre aún gratuitamente o inclusive prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, lo que establecimos en las tablas que acaban de mencionar. Para entender, primero que nada, por producir, o sea, quien produzca, se debe entender quién es quien manufacture, quien fabrique, quien elabore, quien prepare o quien acondicione algún narcótico. Bien, y por comerciar, pues es vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Por suministro, es la transmisión material de forma directa por cualquier concepto de la tenencia del narcótico, hasta regalar. Y el comercio y suministro de narcóticos pueden ser investigados por la ley, por el Estado, como ya les mencioné. Y aparte, la Constitución mexicana establece prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa? Que si los vinculan a un proceso, que si el Ministerio Público acredita que hay un hecho probablemente delictuoso y que probablemente ustedes lo cometieron, ustedes van a estar en prisión en lo que se resuelve su caso. Fracción segunda de este mismo artículo: a quien introduzca, fíjese, este sí es para ciudadanos que están en Estados Unidos, a quien introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, todos los mencionados, aunque fuera en forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extracción no llegara a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que era la finalidad del agente, la pena será hasta de las 2/3 partes. Fracción tercera, esta ya va más encaminada a la gente que se dedica a estas cosas. Aporte recursos económicos o de cualquier especie o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento. Y fracción cuarto, realiza actos de publicidad o propaganda para que se consuma cualquiera de las sustancias. Anden haciendo propaganda, publicidad. De nada, de nada. Ni se metan en problemas de qué es propaganda, qué es publicidad, porque el fiscal del Ministerio Público pudiera acreditar a su punto de vista que propagandear, que es decirle a un amigo que lo consuma, está complicado, muy difícil de acreditar, muy difícil, porque ¿cómo van a acreditar eso? Pero quién sabe, mejor absténganse de estarle dando publicidad a estos narcóticos porque la penalidad es muy alta. Esto en relación a los artículos establecidos en el artículo 194 del Código Penal Federal, 195 del Código Penal Federal, de 5 a 15 años a quien posea todos estos narcóticos establecidos en las tablas que ya les acabo de mencionar, siempre y cuando esta posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas establecidas en el 194. Posesión con fines de producción, posesión con fines de transporte, posesión con fines de tráfico, posesión con fines de comercio o posesión con fines de suministro aún gratuitamente de todos los narcóticos establecidos en la tabla. Si esto pasa, o sea, si tú tienes esta posesión y te acreditan que tenías esa finalidad, vas a ser castigado desde 5 a 15 años de prisión. ¿Y cuál es el problema? Tiene prisión preventiva oficiosa. Recuerden que esta posesión con esta finalidad
aligera la carga de la prueba al fiscal del Ministerio Público. Y este sí puede ser, ahora sí que una conducta que pueda ser atribuible a personas que viajan de Estados Unidos a México. Vamos pensando, producción con fines de transporte. Otro punto, cuando el inculpado, aquí es otro punto, cuando la persona posea narcóticos, pero no de esta tabla, sino de la establecida en la primera que les dije, la del 474, donde viene el opio, donde viene la cannabis y todas esas narcóticos. Si alguien posee estas sustancias, estos narcóticos, en cantidades superiores a la que resulte de multiplicar por 1000 lo que establece esa tabla, señala la ley que se presume que se pretende realizar alguna de las conductas establecidas en 194, lo mismo que acabo de mencionar, transporte, tráfico, comercio, y serás castigado de 5 a 15 años. Así que si tú posees cannabis, de lo que resulte de multiplicar más la cantidad establecida en la tabla por 1000, y tú traes más de eso, se te va a presumir que tienes la finalidad de poseerlo, tienes la posesión del narcótico con la finalidad de producir, transportar, traficar. Esto en relación al artículo 195 del Código Penal Federal. Vamos con el último artículo y el artículo más aplicado a personas que vienen de Estados Unidos a México, 195 bis, que es la posesión simple de estos narcóticos que acabo de mencionar en la última tabla. Cuando la posesión no pueda acreditarse que sea con la finalidad de todos los puntos que le mencioné, transporte, tráfico, comercio, etc., pero sea posesión, ahí está fácil para el Ministerio Público, porque el puro hecho de tenerla contigo, estos narcóticos, psicotrópicos o sustancias, el fiscal del Ministerio Público, con esa simple acción de poseer, tenerlo dentro de tu radio de acción, dentro de tu carro, etc., poder imputarte el delito establecido en el 195 bis, que es la posesión de estos narcóticos sin poder acreditar para qué es. O sea, al Ministerio Público le exime, lo libera de la carga de prueba de poder decir o de poder justificarle al juez para qué la obtiene consigo. Es posesión simple, pues, para ser claros. Si pasas de Estados Unidos a México con alguna de estos narcóticos, se te va a castigar desde 4 a 7 años y medio de prisión. Mínima de 4, máxima de 7 y medio. Es grave también, y prisión preventiva oficiosa. Esta es la más importante para todos los ciudadanos que vienen de Estados Unidos a México. Posesión simple de 4 a 7 años de prisión y prisión preventiva oficiosa, sin necesidad de que el fiscal del Ministerio Público acredite cuál era la finalidad de la posesión, por qué los poseías. Bien, quiero que sepan que nosotros, nuestro despacho Justicia Transparente Abogados Penalistas, trabajamos en todo el estado. Solamente en Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Si ustedes tienen un problema de este tipo o tuvieron alguna detención por parte de la policía en contra de sus familiares o de la aduana, no duden en llamarnos y vamos a poder ayudarlos a generar el mejor resultado a favor de su familiar. Espero que haya sido este video de su utilidad y muchas gracias por su atención y su tiempo.